Nemesio Oseguera Cervantes construyó un imperio de $1.000 millones. Lo hizo sin dar una sola entrevista, sin una sola foto nítida, sin figurar en ninguna lista Forbes. Ayer, el ejército mexicano lo mató y su dinero sigue ahí. ¿Dónde está la fortuna oculta del hombre más peligroso del hemisferio occidental? Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán. Un niño de 9 años abandona la escuela, no porque no quiera aprender, sino porque su familia no puede comer si él no trabaja. Recoge aguacates, trabaja en el campo, aprende que el esfuerzo no garantiza nada, aprende algo más importante, que hay otro camino. A los 20 años, Nemesio Oseguera cruza a Estados Unidos, California, indocumentado. Distribuye drogas en Guadalupe, California. Lo arrestan, lo deportan. Y aquí viene el dato que nadie cuenta. De regreso en México, el hombre que sería el capo más poderoso del hemisferio occidental se convierte en policía municipal de Tomatlán, Jalisco. Policía. Aprende cómo funciona el sistema desde adentro. Aprende sus puntos ciegos y luego los explota. Se integra al Cártel del Milenio como jefe de sicarios. Ahí conoce a Rosalinda González Valencia, se casa con ella y en ese matrimonio nace algo más que una familia. Nace una estructura financiera. Rosalinda no es solo su esposa, es su banquera. Cuando el Cártel del Milenio colapsa en 2010, tras la muerte de Nacho Coronel, Nemesio no pierde el tiempo lamentándose. Junto a Eric Valencia Salazar, el 85, funda el Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, una organización que en apenas 3 años tendría presencia en Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa. ¿Cómo logró que la DEA tardara más de una década en obtener una foto nítida de su cara? Te lo respondo más adelante, porque la respuesta revela algo que cambia todo lo que crees saber sobre el poder. Mira los números. En 2014, solo 3 años después de fundar el CJNG, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designa bajo la ley Kingpin, la misma ley que se usa contra organizaciones terroristas. En 2019, el agente Kyle Murray, de la DEA, el hombre encargado específicamente de capturar al Mencho, declara públicamente: diría que tiene al menos $500 millones y podría superar fácilmente los $1.000 millones. $1.000 millones. Un hombre que de niño recogía aguacates. Pero la cifra no es lo más impactante. Lo más impactante es cómo la oculta. El Mencho no vivía en palacios, no tenía jets privados registrados a su nombre, no usaba relojes de $200,000 como el Chapo, vivía deliberadamente en la penumbra, porque entendió algo que sus predecesores nunca entendieron. La ostentación es una sentencia de muerte. La fortuna estaba en otra parte. Lujosas cabañas construidas sobre una laguna del Pacífico, el hotelito desconocido en Tomatlán, más de 100 restaurantes de comida japonesa, plazas comerciales, inmobiliarias, periódicos, una marca de tequila que intentaba exportarse a Europa, un rancho con tigres de Bengala y aves en peligro de extinción, y barras de oro físicas para lavar dinero en efectivo. La OFC, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, que rastrea activos criminales, ejecutó al menos 5 rondas de sanciones contra la red financiera del CJNG, más de 70 personas y empresas designadas. La última sanción ocurrió en febrero de 2026. Incluyó el complejo turístico Cobay Gardens en Bahía de Banderas, Nayarit. 17 empresas, 5 individuos, sancionados hace apenas días. Y aquí viene el giro que nadie está contando. En 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a 3 altos mandos del CJNG, señalándolos como posibles sucesores del Mencho. Uno de ellos, Julio Alberto Castillo Rodríguez, su yerno. El dinero ya tenía heredero designado antes de que el Mencho muriera. El mismo mes, en febrero de 2025, México extradita a Estados Unidos a 29 capos del CJNG, entre ellos Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, el hermano de El Mencho, su principal operador financiero, el hombre que sabía dónde estaba cada peso, extraditado en una corte federal de Estados Unidos. El cerco se cerraba. 22 de febrero de 2026, Tapalpa,
Tapalpa, Jalisco, un pueblo de 16,000 habitantes en la Sierra Madre Occidental, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. Las fuerzas especiales del ejército mexicano ingresan a la zona, tienen inteligencia de Estados Unidos, coordina la Secretaría de la Defensa Nacional. El operativo estaba en silencio desde días antes, y entonces el CJNG los embosca. 4 criminales mueren en el lugar. 3 soldados resultan heridos. Se aseguran vehículos blindados y lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, la misma clase de armamento que en mayo de 2015 derribó un helicóptero Cougar del ejército, matando a 3 militares. El mismo tipo de arsenal, la misma respuesta brutal, pero esta vez el resultado es diferente. Nemesio Oseguera Cervantes es capturado, herido, lo suben a una aeronave militar. Destino, Ciudad de México, y en ese vuelo muere. La Secretaría de la Defensa Nacional lo confirma. Entre los heridos trasladados vía aérea a la Ciudad de México se encuentra Rubén N., alias El Mencho. Su cuerpo llega a instalaciones de la Fiscalía General de la República. El hombre más buscado de México, el hombre por quien Estados Unidos pagaba $15 millones de recompensa, el hombre cuya cara casi nadie había visto en 15 años, confirmado. Muerto. Y aquí está la respuesta que te prometí. ¿Cómo logró el Mencho que la DEA tardara más de una década en obtener una foto nítida? Porque no dormía 2 noches en el mismo lugar, porque cambiaba de médicos, tenía neuropatía crónica en las piernas, necesitaba atención médica constante y cada proveedor era diferente, porque en al menos 5 ocasiones anteriores se habían filtrado rumores de su muerte y él los dejaba circular. Los rumores eran su escudo. Nadie sabía con certeza si estaba vivo o muerto. Ese fue su mayor activo de seguridad operativa. Pero hay algo más oscuro. El 9 de enero de 2025, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, ante una pregunta directa sobre si el Mencho ya había muerto, respondió: no se puede dar esa información. No un no, no un sí. No se puede dar esa información. El Estado mexicano sabía algo y no lo decía. El mismo día que el ejército lo mata, el CJNG despliega bloqueos simultáneos en 20 estados de la República. 252 bloqueos en horas, en 20 de los 32 estados de México. Vehículos incendiados, carreteras cortadas. La Liga MX suspende partidos. El gobierno pide a los ciudadanos no salir de sus casas. Estados Unidos emite una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Canadá emite la misma alerta. La muerte de un hombre paraliza a una nación. El Mencho está muerto, pero sus $1,000 millones no. Su hermano Tony Montana está en una corte federal de Estados Unidos. Su esposa Rosalinda salió de prisión en México el mismo día de la extradición de Tony. Su yerno, Julio Alberto, ya fue sancionado por Washington como posible sucesor, y el CJNG sigue operando. El Chapo fue capturado, el Mayo fue capturado, el Mencho fue abatido, y el narco mexicano sigue siendo la organización criminal más poderosa del hemisferio. Entonces, la pregunta que nadie quiere responder es esta: ¿matar al jefe cambia algo? ¿O el sistema es más fuerte que cualquier hombre? Y sobre todo, ¿dónde están ahora esos $1,000 millones? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué crees tú, porque lo que pasó ayer en Tapalpa no es el final de esta historia, es el comienzo de la siguiente. Y esa historia, la de por qué el narco siempre sobrevive a sus líderes, la de por qué México lleva décadas peleando una guerra que no puede ganar, la tienes en el siguiente video, el día que México perdió la guerra. ¿Por qué el narco es más fuerte que el gobierno? Dale clic ahora.